Bien, como parte de nuestra temática de febrero sobre urbanización y progreso, nos hemos citado con el arquitecto Eduardo Funes en la ciudad de Puebla para hablar sobre algunos temas de arquitectura y política. La conversación tratará sobre algunas de las ideologías y proyectos que se encuentran detrás de los proyectos de urbanización en la ciudad y en general. El maestro y arquitecto Eduardo Funes es catedrático de la Universidad Iberoamericana, también de UNARTE, y estudió la licenciatura en arquitectura en la UDLAP. También se certificó en filosofía y tomó algunas materias relacionadas con patrística y filosofía medieval en la UDLAP. También tiene una maestría en estudio y gestión de la ciudad y bueno, ha realizado proyectos de urbanización aquí en la ciudad de Puebla. Entonces, pues bueno, comenzando ahora sí, vamos a intentar que vaya esta conversación como sobre algunos temas generales de urbanización y política, y luego vamos a intentar aterrizarlo en México, particularmente en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Claro. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas es, detrás de la arquitectura casi siempre se encuentra una hegemonía política, ¿no? Una especie de poder que decide qué es lo que va a hacerse en la ciudad. Entonces, parecería que la relación entre arquitectura y filosofía siempre es, bueno, y arquitectura, filosofía y política siempre es muy estrecha, ¿no? Van de la mano. Y considerando eso, ¿cuáles crees que serían los ideales políticos o las ideologías también que están detrás de estos proyectos? ¿Crees que sería, por ejemplo, el progreso? Bueno, con relación a lo primero que comentas, la relación entre el poder, la política y el tema de la arquitectura y el urbanismo, hay una reflexión de finales de los 80 más o menos, coincide más o menos con una exposición de 1988 en el MoMA. Philip Johnson, que era el curador del área de arquitectura en el MoMA, llama a un conjunto de arquitectos que se hacen llamar o que él califica como deconstructivistas, más por el tipo de composición que porque hubiera o no un vínculo con el pensamiento de Jacques Derrida. De todos modos, dos de ellos, Peter Eisenman y Schumi, tienen un vínculo y cercanía con Derrida. No obstante, los demás hacen proyectos más caóticos, más como abstractos, que realmente está profundizando en una filosofía como tal. En esta exposición está ausente un arquitecto al que denominan como el deconstructivista de los deconstructivistas, que es Lebus Woods. Él fue teórico toda su vida, fue conferencista y prácticamente, hasta donde tengo entendido, nunca edificó absolutamente nada, pero como autoridad en reflexión era sumamente importante. Él crea un concepto que denomina anarquitectura. Juega un poco con la etimología de arquitectura, que al final de cuentas se referencia al principal constructor, al Arge Techni, ¿de acuerdo? Y juega con el Arge para ponerle anarquitectura, como esa anarquía, ¿de acuerdo? Y lo que subraya principalmente es que siempre la arquitectura ha estado sometida al poder. Y vemos regularmente las obras más importantes de arquitectura en toda la historia y siempre están encabezando o sirven como obras faraónicas para el que se encuentra a la cabeza. Desde la primera obra, 2500 y tantos antes de Cristo, la primera obra considerada arquitectónica es la primera pirámide. El hacedor, el artífice de esa obra era el más cercano al faraón, y ahí comenzamos con la historia de obras faraónicas, ¿de acuerdo? Pero siempre ha ido de la mano el poder de la arquitectura y también del urbanismo de la ciudad. Siempre me gusta subrayar que Hitler, por ejemplo, siglo XX, iba de la mano de su arquitecto, de Albert Speer, y el único que tenía derecho de no estar uniformado como nazi era Speer, era como el cercano, ¿no? En este caso particular era un poco la frustración de Hitler, que quiso estudiar arquitectura y nunca pudo. Era un poquito ver la manera, y era como lo definía, crear una arquitectura y una ciudad que estuviera al servicio de un imperio que iba a durar más de 1000 años. Era un poco como la referencia. Pero siempre ha habido como ese vínculo, ¿no? Esa intención de alguien que se encuentra en el poder, dejar testimonio a través de las obras, quizás lo menos efímero, la arquitectura, para demostrar quién fue y qué quedó, ¿no? La referencia que hago es, tenemos las pirámides de Gizeh, Keops, Kefren y Miselinos. No tengo ni idea si fueron gordos, flacos, inteligentes, pero siguen estando presentes en sus obras.
En ese sentido creo que siempre ha sido, o muchas veces ha sido la arquitectura como lacaya, como un lacayo del poder. Sí. De hecho, bueno, si seguimos un poco como ejemplos históricos, tenemos Versalles, que me parece como un caso catastrófico, porque de hecho la cama de Luis XIV, del Rey Sol, se encontraba en el centro de la composición de todo Versalles, ¿de acuerdo? Bueno, el ombligo de Luis XIV era el ombligo de toda la composición de Versalles. Y bueno, aquí en México obviamente nunca ha sido como excepción. Y tenemos también fácilmente identificables obras vinculadas con el poder. Desde, bueno, más ingenieril me parece el puente de Mezcala, por la autopista del Sol hacia Acapulco, obra de Stanley de Gortari. Bueno, con esa obra, entre otras obras de infraestructura, señalaba esa utopía que tuvo en algún momento de ver que México llegaba al primer mundo, ¿no? Todo la parafernalia, todo el rollo que armó con relación a buscar la paridad, quitando los 3 ceros a la moneda, toda esa visión que tenía de un gran estadista, pues la acaba concretando con obras de infraestructura sumamente importantes. Pongo también como ejemplo la Biblioteca Vasconcelos. Yo tomo como referencia, Fox fue, yo creo, un excelente candidato. Se vendió muchísimo, llegó a las masas como debía llegar a las masas, pero llega a la presidencia y desde mi punto de vista no acaba legitimándose, no logra tomar el poder, no sabe hacer política, no sabe dialogar con las cámaras. Su obra faraónica es la Biblioteca Vasconcelos, es una obra que acaba su sexenio y pasan años y años y nunca se acaba de abrir porque hay goteras, hay filtraciones. Es decir, un presidente que para la percepción común nunca acaba legitimándose, acaba siendo castigado incluso a través de esa obra que resulta como faraónica. En el caso de las obras de Puebla, por ejemplo, del sexenio anterior de Moreno Valle, me queda clarísimo también ese vínculo y cómo intenta someter la arquitectura y lo que son obras de infraestructura vial, por ejemplo, al poder. Y bueno, toda la cantidad de puentes que hizo, número uno, van exactamente en contradicción con todas las propuestas más vanguardistas de urbanismo. Se está intentando volver a una escala del habitante. Estamos viendo que las ciudades se están volviendo tentaculares, impresionantes, inaccesibles ya al peatón, por ejemplo. Y sus propuestas, en lugar de ir en un sentido más cercanas al peatón, alternativas de movilidad al automóvil privado, con ese tipo de puentes que son inmensos, lo único que acaba haciendo, es subrayando y enfatizando el tráfico privado, el automóvil individual. Sí. Y además, por escala, son obras, nadie duda, todo sabía su intención de buscar la candidatura para la presidencia. Hasta donde tengo entendido, un gobernador, un político que se encuentra en provincia, tiene mucho mayor dificultad de poder acceder a un puesto a nivel federal porque no se encuentra en el escenario nacional. ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente con obras que suenen muchísimo, que sean importantes, que sean trascendentes. En Puebla ha pasado 2 veces. Uno, el sexenio de Manuel Bartlett Díaz, que fue secretario de Gobernación en la época de Salinas de Gortari, y después fue, no sé si castigado, para venirse de gobernador a la provincia, y lo mismo con Moreno Valle, que hace Moreno Valle obras inmensas. Y además, su intención acaba siendo demasiado evidente y a veces hasta cínica. Todo el mundo, número uno, los puentes colganteados que edifica no requieren tensores, es para que se vean mucho más monumentales, mucho más impresionantes, ¿de acuerdo? Y mucha gente analizando, y gente que ha trabajado de cerca, analizando los proyectos, siempre se ve el perfil, ¿no? La M en el puente y la V, ¿no? Hace como Moreno Valle, como son además de elementos de infraestructura que en menor o mayor medida igual son importantes para la ciudad, acaban siendo más elementos publicitarios, más espectaculares que realmente obras que sean necesarias. Okay. Bueno, y yendo un poco hacia como el origen o la raíz de este asunto de la urbanización, ¿cuál crees que sería en general la necesidad de urbanizar? Por ejemplo, ¿crees que responde a un asunto de densidad demográfica o, por ejemplo, más bien a un proyecto político de civilización o incluso a un asunto moral, ¿no? Un asunto de la búsqueda de la felicidad social? Y bueno, van a ser muchas preguntas, pero no es necesario que contestes a todas, es más bien como para... Con una visión. Respondiendo a estas preguntas, las consecuencias como más inmediatas es, por ejemplo, la pregunta de
si la urbanización divide o junta quizás de una forma más radical los estratos sociales, ¿no? Esa es una, y la otra es por qué, por ejemplo, urbanizar zonas rurales. Claro. Bueno, yo creo que el tema de urbanizar en muchos aspectos sí va de la mano de un discurso de modernización, pero desde mi punto de vista, de una reflexión más filosófica, pues el tema de modernizar y el concepto de progreso son un paradigma demasiado, desde mi punto de vista, superado, ¿de acuerdo? El problema está en que los políticos siguen jugando con esa idea de progreso, de modernidad, y sigue siendo el paradigma de las masas. A la gente le vendes la idea de vivir de tal o cual manera. Bueno, ¿por qué el proceso de urbanización como una forma de vida mucho más adecuada? Bueno, tiene raíces históricas súper importantes. Me gusta mucho hablar de Roma, a diferencia de los griegos, porque Roma iba conquistando, y todo lo que iba conquistando lo iba civilizando. Y cada contexto tenía su propia cultura, pero a diferencia de la cultura romana, no tenía una forma de vida urbana. Eran asentamientos, quizás agrícolas, mucho más rudimentarios. Austeros, y los romanos iban, conquistaban y les daban una forma de vida urbana. Encontramos acueductos en Segovia, encontramos termas, encontramos toda la forma de vida, ¿de acuerdo? Hay gente que plantea que los ataques bárbaros que acabaron con Roma iban del norte hacia el sur con la intención de encontrar, saquear aquel centro civilizatorio. Pero los mismos bárbaros se acostumbraron a vivir en ciudades por muchos motivos, por comodidad. Sucede una especie de contradicción. Cae Roma y la vida urbana prácticamente desaparece en toda Europa. Hasta el medievo, muy entrado el medievo, empieza nuevamente a vivirse en ciudades. Y creo que el contraste es interesante, porque la vida urbana acaba resultando una vida mucho más cómoda. Cuando separamos los tres tipos de economías, que sería primaria, secundaria y terciaria, uno viviendo en la ciudad y siendo dependiente de la provincia de que te provee, ¿de acuerdo? No tiene necesariamente que tener una vida vinculada con el campo, con ciertas condiciones climáticas, a veces que van están en contacto con la lluvia, con la tierra, y de alguna manera suena muy atractivo la idea de la vida en ciudad, ¿no? Y vinculándose con el tema de modernidad y de progreso, tendrían que ver con nuevas tecnologías que aparecen regularmente más en la ciudad que en el campo, ¿no? Y como para cerrar un poco esta primera parte, la urbanización también tiene como centro el concepto de espacio público, ¿no? Y este concepto de espacio público ha sido una cosa reflexionada pues desde los griegos, ¿no? Y la idea de polis de Aristóteles, por ejemplo, son cosas que tú ya has mencionado en algunas otras entrevistas. Y como en ese sentido, la pregunta es si crees que la urbanización en general se da a través de un proceso natural, es decir, cotidiano, en el que va surgiendo espontáneamente, o más bien, cuando hablamos de urbanización, debe de ser de el arquitecto que se sienta con sus planos en un escritorio a planear cómo va a ser la ciudad, ¿no? Sí, retomando un poco lo que venía comentando, la ciudad medieval, me gusta mucho como referencia porque la contrapongo al espacio del siervo, de acuerdo al feudo. Dentro del feudo, el que habitaba era un siervo del señor feudal, ¿de acuerdo? A diferencia de las ciudades, que era el territorio del hombre libre. Max Weber dice, el aire de la ciudad me da libertad, ¿de acuerdo? Y tengo entendido que había así como un periodo, un año habitando en una ciudad, te daba libertad, aunque antes de ello hubiera sido siervo de algún señor feudal, ¿de acuerdo? Me gusta mucho ese concepto de ciudad, porque dentro de la ciudad, en la medida en que uno tiene cierta visión de emprender, uno podía asumir su propia libertad y vivir de alguna manera como quisiera, ¿de acuerdo? Y de alguna manera al interior de la ciudad prácticamente uno podía decidir por su forma de vida o la forma de vida que más le parecía. El espacio urbano era el espacio de todos, era el espacio público. Nada más que ese espacio público poco a poco, yo siento, se ha ido dominando, particularmente en cómo se está haciendo la ciudad actual, y pienso en ciudades principalmente del tercer mundo, y pienso principalmente como ejemplo en Puebla. Si yo tengo el capricho de irme a sentar al Zócalo de la ciudad de Puebla en una banca, me acuesto a dormir de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, no hay quien me mueva, porque es parte del espacio que me pertenece
como propietarios de espacio público, ¿de acuerdo? Actualmente estamos acostumbrados a ocupar un espacio que no es público como si fuera público. Por aspectos sociales, por aspectos económicos, se ocupan las plazas comerciales como Angelópolis, como el Triángulo, como Galería Cerdán, como si fueran espacios públicos, y realmente no son espacios públicos. Y si yo llego al Triángulo, me acuesto en una banca, en menos de 5 minutos llega el policía y me pide que me retire. No es un espacio que sea público, tiene un propietario. Hace como 10 años más o menos hubo una bronca porque en Angelópolis decidieron subir el costo del estacionamiento. Y bueno, iba a haber un boicot a Angelópolis. No vayas a Angelópolis porque suben el precio. Y argumentos había así, tipo, bueno, el ayuntamiento plantea que a partir de tantos metros cuadrados de construcción tiene que haber tantos cajones de estacionamiento gratuito. Y bueno, me parece una reflexión importante. Uno como cliente pues puede, si quiere, protestar. Pero al final de cuentas es la ley de la oferta y de la demanda. Está clarísimo que el ayuntamiento dice tantos cajones gratuitos. Está perfecto. La diferencia está en que Angelópolis tiene cajones de estacionamiento cubiertos con patrullas o con motocicletas de polis que están cuidando. Tiene cámaras de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un servicio que a alguien le está costando, ¿de acuerdo? No acabamos de entender que ese espacio no es público y queremos ocuparlo como si fuera público cuando realmente no es público. ¿Qué hace el inversionista? ¿Qué hace el que invierte el capital ahí? No sé si sea justo o no sea justo, pero lo asume como justo. Si uno llega a Angelópolis solamente a vagar, recorrer todos los pasillos, subir, está ocupando metros cuadrados de piso que está gastando. Esto es una exageración enorme, ¿de acuerdo? Sí. Aire acondicionado que estamos respirando. Y sería, desde el punto de vista del inversionista, es alguien que llega, ocupa mi espacio, no consume y no paga ni siquiera estacionamiento. El término más grotesco, pero creo que queda perfecto, estás alienando, estás parasitando mi espacio, ¿de acuerdo? Sí. De esa perspectiva, el boicot me parecía a mí un absurdo, es decir, no es espacio público, tiene un dueño y tiene de alguna manera ciertos derechos sobre ese espacio que tú estás ocupando sin consumir absolutamente nada. Sí, es decisión del consumidor. Exactamente, si vas o no vas, ¿de acuerdo? El problema está en que seguimos, insisto, entendiendo o teniendo la confusión entre lo público y lo privado. La calle es espacio público, los parques son espacio público, es el espacio donde coexistimos, donde convivimos. Hay un autor, Aldo Rossi, que dice, bueno, es el escenario de los ritos cotidianos, un rito que va de alguna manera haciendo que que tenga continuidad el mito de la forma en que tenemos que vivir como sociedad. Se ha trasladado ese espacio al espacio privado por muchísimos motivos, por comodidad, por distancia. De hecho, aquí en Puebla, salvo el centro histórico, se ha trabajado muy poco el espacio público en el resto. Hacia Cotlancingo, hacia San Andrés, hacia San Pedro, prácticamente tenemos la banqueta, un rectángulo mínimo de área verde y cualquier espacio que se quiera leer como público es al interior de los fraccionamientos cerrados. Es decir, el espacio público, el espacio en el que coexistimos, en el que convivimos, que es en el que se funda la ciudad, como esa parte en que hacemos sociedad, acaba de desaparecer. Fraccionamientos como la de Angelópolis, como la Vista, prácticamente no hacen ciudad, porque desde mi punto de vista la ciudad es el espacio que se construye en la coexistencia de los diferentes habitantes. En algún momento, platicando con un geógrafo, distinguía él entre urbe y ciudad. De hecho, bueno, la palabra urbe viene de la palabra Ur, el nombre de la primera ciudad, míticamente la primera ciudad de la historia, o de Uruk, ambas sumerias, en Mesopotamia. Si uno visita Ur o visita Uruk, lo que se encuentra es una ciudad muerta, en cuanto a la estructura de lo que fue en algún momento. Lo que dice él es, urbe implicaría la estructura, aquel escenario de fondo, y la ciudad implicaría el espacio del ciudadano. Frente a la civitas, que es la ciudad, el civis o el civis sería el ciudadano, quien le da sentido, es decir, aquel que actuando como actor social de la urbe le da sentido. En ese sentido, al hablar de ciudad, estaremos más enfocados en la persona, en quien hace la ciudad, que habitándola, a final de cuentas, le da sentido, y le da sentido, por lo tanto, esa estructura que sería más vinculada con la urbe. De hecho, en cualquier documento de planeación encontramos como sinónimo casi polis, urbe y ciudad, a pesar de todos los matices que acaban teniendo cada una de ellas. Perfecto. Y entonces específicamente como
a la pregunta de si es algo natural, espontáneo o planeado por un arquitecto, creo que estarías más de acuerdo con la primera, ¿no? A que la persona es la que hace este espacio. Claro, yo creo que el gran problema es que el desarrollo urbano ha estado muchas veces a cargo del arquitecto, es decir, el que planea, sí, el que ordena, pero los recursos de análisis, de profundización del arquitecto son mínimos. Estamos acostumbrados por el propio adiestramiento que tenemos a definir espacios, a escala pequeña, arquitectónica, a escala más grande, ciudad. Nada más que al pensar en escalas y espacios, perdemos de vista al habitante, al usuario. Un ejemplo que es clarísimo, la ciudad de las más planeadas, la ciudad de Brasilia, por ejemplo. Un arquitecto, desde mi punto de vista, el más importante de la historia, con todos sus pésimos errores y sus aciertos, Le Corbusier decía cómo tenía que hacer una ciudad y planteaba 4 puntos importantes para hacer ciudad. Y la ciudad de Brasilia no es de él, le pertenece a otro arquitecto, urbanista, Lúcio Costa. Es una ciudad hermosa, perfectamente planeada, pero accesible para el peatón. Si no te subes en un automóvil, no llegas de un punto a otro. Extensa, brutalmente bella, pero impresionantemente inhabitable, por ejemplo, ¿no? Creo que frente a esta propuesta que decíamos hace rato de un Moreno Valle que mete puentes, intenta dar acceso a más automóviles, la ciudad tendría que ir exactamente en el sentido opuesto, para que sea una ciudad de carácter incluyente, el que tiene o no tiene automóvil, el que pueda acceder a través de su propio pie o a través de usos de movilidad alternativa, sea bicicleta, sea a través de autobuses o metrobuses, dar alternativas para que realmente sea abierta para cualquiera. Okay. Bueno, y pensando en algo que creo que está como más a la mano de la gente cotidianamente, pensaba en 2 ejemplos particulares, uno de la Ciudad de México, otro de la Ciudad de Puebla. El de la Ciudad de México es las famosas CETRAMS, específicamente Metro Toreo, Metro Rosario, que eran lugares donde pues era un mercado, ¿no? En general uno llegaba a la estación de metro, tenía que pasar por todo el tianguis, estaba muy, muy sucio, vendedores ambulantes, había delincuencia, todo esto. ¿Y qué pasa? Por lo menos Toreo, bueno, Rosario también, pero en el caso de Toreo, gracias a el señor Slim, se convierte todo esto en una plaza comercial gigantesca, ¿no? Y lleno de cadenas de comida rápida, de joyería, de tenis, ropa, todo esto, ¿no? Y bueno, me parece que, como ya lo habíamos dicho, también sucede algo parecido aquí en Puebla con toda la parte de gobierno de Moreno Valle. Entonces, la pregunta sobre eso es, ¿qué sucede con estos proyectos de plazas comerciales en vez de mercados y cadenas de fast food en vez de las carnitas del señor que estaba ahí? Si hay un proyecto de civilización con eso, ¿no? O sea, si hay una idea de por qué es mejor tener la plaza comercial que el mercado que estaba mugroso antes. Entonces, bueno, esa es una pregunta. La otra es si las plazas comerciales se convierten ahora en este nuevo ágora. Y por último, y si quieres la vuelvo a repetir al final, es esta pregunta de todo responde a una estructura global del comercio, del consumo y de las ventas, que a rasgos generales es la arquitectura y la urbanización del capitalismo. Claro. Y en ese sentido, si hay alguna otra manera hoy de hacer urbanización que no sea esa. Claro. Bueno, en el caso de los CETRAM que comentabas, y bueno, cómo se desarrolla ese proceso civilizatorio en torno a estos centros, creo que es una manera simplemente capitalista de abordar la ciudad. Y tengo ubico un contexto mucho más cercano y bueno, para mí es más tangible como para poder ejemplificar. Aquí en Puebla, hacia el norte de la ciudad, después de la 18 se desarrollaron, bueno, el límite del primer cuadro era la 18 y a partir de ahí venían todos los barrios indígenas originalmente. Siempre se quedaron por historia, por intervención de la autoridad como marginados y siempre fueron zonas principalmente de pobreza, ¿de acuerdo? Hay un barrio en particular, Xanenetla, que fue abandonado desde siempre, se encontraba en un límite de la ciudad, que era el río San Francisco, actualmente es el Boulevard 5 de Mayo, y tenía muy poco acceso. Siempre fue marginado, siempre
fue de gente de poco recurso, y la gente tenía que ver cómo solucionar sus problemas. Esa misma marginación llevó a una etapa de una gran violencia en el barrio, y hubo un grupo de artistas plásticos llamado Colectivo Tomate. Tiene un proyecto que se llamaba Puebla Ciudad Mural, muy interesante y muy valioso. La intención era cambiar la imagen urbana, y a partir de cambiar la imagen urbana, cambiar de alguna manera la imagen que el propio habitante tenía de su contexto, de alguna manera generar un ambiente mucho menos peligroso, modificar lo social a partir del arte. En primera instancia fue un proyecto brillantísimo, se vincularon con la población, platicaron con ellos, los murales que hicieron artistas locales, internacionales, eran proyectos que de alguna manera, plásticamente eran muy interesantes, ¿de acuerdo? Eso en primera instancia fue muy brillante, muy inteligente, pero tuvo posteriormente un resultado adverso. Empezó a generar no solamente la atención de turismo, que sí generó turismo, era menos peligroso porque la gente se sentía en un espacio más digno en el que habitaba, pero también llamó la atención de inversionistas. Es decir, empezaron a invertir en el lugar, empezaron el gobierno empezó a regularizar algunos de los predios, y gente que accedió a que ese proyecto entrara a su barrio no tenían cómo comprobar que eran propietarios, aunque fueran dueños por generaciones y generaciones, lo cual generó expropiaciones, y actualmente las expropiaciones han generado la edificación de equipamiento ajeno al tipo de vida de la población. Ha generado que la gente empiece a desplazarse, y por lo tanto, en lugar de... la imagen es mucho mejor, es mucho más seguro, pero es mucho más seguro porque ya no está la gente que estaba. Acabó siendo un proceso de... se llama gentrificación, que es una especie como de aburguesamiento de la zona. ¿Okay? Un caso semejante en un barrio muy cercano, el barrio de San Antonio. En los 80, 90 era el barrio más peligroso, era peligrosísimo meterse, y había en particular una vecindad que daba hacia el Boulevard 5 de Mayo, se llamaba La Terraza. Ahí vendían droga de la que fuera, sintética, natural, de lo que fuera. El gobierno decide expropiar la vecindad, demolerla. El barrio es más seguro, pero es más seguro no porque se haya mejorado socialmente, sino porque la gente que vivía ahí solamente se dispersó para otros sitios. Es decir, no están dando soluciones reales, están solamente migrando el problema. ¿Qué pasa con los proyectos de la Ciudad de México? El problema no lo están solucionando, porque la gente que tenía su miscelánea y vivía al día con lo que vendía, la mujer que tenía su local de quesadillas, de memelas, lo que fuera, solamente fue desplazada. Es decir, jamás la tomaron en cuenta, fue marginada y desplazada, y el problema social solamente se colocó en otro sitio, apoyando económicamente a cadenas más importantes, cadenas de inversionistas, que al final de cuentas no mejoran la zona en cuanto al aspecto social, sino solamente transmigran el problema a otro sitio, ¿no? En ese sentido, me parecen proyectos meramente desde una perspectiva estética, pero socialmente, desde mi punto de vista, son completamente reprobables. Okay. Y enlazando esto último que decías, ¿crees que hay alguna posibilidad de que la urbanización no sea de esa manera hoy? Que yo no creo responda que a la visión capitalista. Es sumamente difícil. Hay un arquitecto urbanista, así como una autoridad en el campo. De repente puede hacer análisis sumamente profundos, y a veces esas afirmaciones que suenan muy cínicas, pero son bastante honestas. Él habla del concepto yes. Escribe yes con el yen, el euro y el dólar. Dice, la forma en que se hace ciudad es a través del sistema yes. Siempre tiene que ver y manda el dinero. Es decir, en la medida en que hay un inversionista, un capitalista, en la medida que yo como inversionista meto un centavo, espero que ese centavo se multiplique. Y en el caso del Toreo, por ejemplo, quien invierte su dinero es Carlos Slim. No es un proyecto socialmente trascendente, porque lo que quiere al invertir ahí es obviamente recuperar su inversión. Es sumamente difícil, a menos que realmente las políticas del gobierno, generando algunos candados, obliguen a que el inversionista quizás no pierda, pero modere su ganancia. Y el ejemplo de Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín, que el gobierno local se ha esforzado porque sea quien menos tiene
quien tenga mayor accesibilidad a la ciudad. El tema del Metrobús, por ejemplo, en Bogotá, puede haber una calle completamente sin pavimentar, llena de lodo y de baches, ¿de acuerdo? Por donde va el automóvil con un solo pasajero. Mientras que el Metrobús tiene 50 pasajeros, bueno, dice el alcalde, ¿quién tiene más derecho? 50 que van en conjunto a uno. Hay que darle prioridad a los 50 que viajan juntos, ¿no? Sí, ya veo. Muy bien, y para ya ir concluyendo esto, quería preguntarte qué relevancia tenía la filosofía en todo este asunto. Y la segunda pregunta es si, digo, tú tienes una preparación como en ambas partes, ¿no? O sea, estás inmiscuido en la filosofía y también tienes toda la preparación de arquitectura. ¿Y qué crees que podría ser la filosofía en este sentido? O sea, si a través de la filosofía se puede determinar algún proyecto urbano que parece ser muy lejano, o qué piensas acerca de eso, ¿no? Bueno, en muchos aspectos y en muchas instituciones la filosofía está en proceso de extinción, ¿de acuerdo? La especulación acaba siendo ajena teóricamente a las prácticas cotidianas. Sí. Pero yo creo que es sumamente importante. Si no hay una reflexión profunda del por qué hacemos las cosas y hacia quién vamos a dirigir aquello que proyectamos, van a acabar habiendo, yo creo, una inversión de valores en los cuales solamente el aspecto económico, por ejemplo, el valor político o la proyección política de algún personaje, eso es lo que realmente tiene importancia. Pero realmente el sentido de que el que se encuentra en una administración pública tiene la obligación de servir. Entendemos que el político, que está en la administración, es la autoridad y no es un servidor público. De una perspectiva democrática, uno lo coloca ahí para que nos sirva y no exactamente al revés. Sí. El problema es que se ha perdido esa reflexión de muchas perspectivas. Me gusta hablar de repente de ciertos paradigmas. En el medievo nadie cuestionaba el poder del monarca. Y cada vez que elegían, que llega un monarca al poder, era una cosa importante, maravillosa. De hecho, un filósofo que tiene, para mí, como todo el respeto del mundo, es impresionante, que es Tomás de Aquino, por su visión, a pesar de ser medieval, era completamente holístico en la cantidad de fuentes que tenía para definir sus propuestas. Bueno, en un opúsculo que se llama Del gobierno de los príncipes, no puede evitar, por su contexto, por su cosmovisión, decir, la mejor forma de gobierno es la monarquía. Actualmente seguimos insistiendo en que la mejor forma de gobierno es la democracia. Y voy a decir una cosa que suena de repente como una aberración. José Ramón Ayllón, un filósofo españolito, dice, los votos deberían de ser pesados y no contados. Y se ve sumamente grotesca su afirmación, porque la mayoría, él dice, son tontos. Sí, bueno, en manos de quién tendrá que estar las decisiones y el poder para evitar que aquellos que lleguen a esos puestos de gobierno realmente sean los indicados para poder responder a la necesidad que tiene la población en su conjunto, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias por la